Esta es una lección bien interesante. La gracia de Dios, o sea, lo maravilloso de la gracia de Dios, es que Dios no pone en nosotros mismos toda la carga de nuestra madurez, ni siquiera de nuestro avance en la vida cristiana, ¿no? Nosotros simplemente necesitamos decidir seguir al Señor. Nosotros tenemos que creer y hasta ahí, de ahí Dios nos va a ayudar precisamente con su gracia, ¿no? Una cosa que sucedió con Israel y por eso fallaron, porque ellos no accedieron a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, este tema de la gracia, ahorita no sé hasta qué punto no estamos entrando de lleno en muchas cosas, pero es muy importante para nuestra vida, especialmente para la práctica de nuestra vida. Aquí hay una definición que me gusta tanto, que es que la gracia de Dios es la provisión de Dios para que nosotros hagamos todo lo necesario eh, para hacer su voluntad, ¿no? Todo lo necesario, Él nos da en su gracia. ¿Ok? Bien, entonces dice, conociendo la gracia de Dios en verdad, ¿no? Habíamos visto en el tema de Alberto que, o sea, conocer toda la gracia es imposible, es un concepto multiforme, es un concepto amplio, pero yo pienso que también es sencillo, digamos, ¿no? Saber qué es la provisión que Dios nos da para que nosotros podamos hacer su voluntad, para que nosotros podamos servirle, para que nosotros podamos vivir en esta vida, ¿no? De una manera que podemos agradarle, etcétera. Todo eso lo tiene la gracia de Dios, ¿no? Dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, habla de la gracia de Dios, así como a la palabra de Dios, ¿no? Que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, dice, también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, ¿no? Nosotros, como hemos visto, conocimos la gracia de Dios cuando lo conocimos a Él, ¿no? Y conocimos que su obra en la cruz nos perdonó totalmente, conocimos la maravilla que es vivir en un total perdón, digamos, ¿no? Sin tener que depender de nosotros mismos, de nuestras propias fallas, de nuestra propia inmadurez, porque nuestra salvación no dependió de nosotros, sino dependió de una obra que ya fue hecha, ¿no? Por Jesucristo. Entonces, somos salvados solo por eso y listo, ¿no? Dice conocer, aquí como dice el tema, conociendo la gracia de Dios. Conocer es la palabra epiginosco. Conocer plenamente como un verbo incipiente llegar a conocer, dice ganar o recibir pleno conocimiento de, conocer a fondo. Interesante, la palabra ginosco es de la misma raíz que la palabra gnosis, conocimiento, pero la palabra epi, el prefijo epi es un intensivo, ¿no? Un ginosco, un conocer intensivo. Y me gusta la definición de un diccionario griego, dice, epiginosco habla de un conocimiento donde el conocedor participa del objeto conocido, ¿no? Es tan profundo el conocimiento que participa del objeto conocido, ¿no? Entonces, así es el conocimiento de Dios profundo, digamos, ¿no? Donde somos partícipes de Él, pues como si lo comiéramos y entra a nosotros, ¿no? Y somos uno. Por eso Jesucristo dijo en su última oración que Él y el Padre eran uno solo. Y luego dijo, así como el Padre y yo somos uno, así ellos, hablando de los discípulos, que eran los 12 y también los que habíamos de creer por la palabra de ellos, así ellos que sean uno entre ellos y uno con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay una
unidad tan profunda que se puede realizar, que es posible, pero es posible por la gracia de Dios, porque nuestra capacidad humana es tan limitada, ¿no? Y somos seres que hemos sido muy dañados por el pecado. Bien, dice, debemos conocer o entender la gracia de Dios total o completamente. Dice, no, solo llegaremos a esto si buscamos conocerla en verdad. Jesús dijo que su palabra es verdad. Juan 17:17. Comprender la gracia de Dios en verdad implica que debemos buscar su comprensión por revelación, ¿no? De una manera espiritual, de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios revelada y no según las ideas teológicas, humanísticas o tradicionales de lo que representa, ¿no? Hay denominaciones enteras que dicen que por la gracia de Dios somos salvos y que una vez que recibimos esa gracia, esa salvación, nunca la vamos a perder y viven como sea, ¿no? Pero no, en realidad están equivocados porque solo se han quedado con el concepto de lo que hace la gracia de Dios de manera inicial en nosotros, ¿no? Lo primero que la gracia hace, nos perdona nuestros pecados, nos salva, nos trae, nos deja listos para que venga el Espíritu Santo y nos haga nacer del Espíritu, ¿no? Y todo eso no es por nuestros méritos. Todo esto es porque nosotros le creímos y por la obra que conquistó Cristo en la cruz para nosotros. A Él le costó, a nosotros no. Ahora la gracia no queda ahí, sino que la gracia ahora empieza a funcionar en nuestras vidas. Eso es lo que no entienden esas otras enseñanzas que les digo que hay, ¿no? Él nos sigue toda la vida, así como el maná siguió a Israel los 40 años, la gracia de Dios también nos sigue toda la vida y nos da la capacidad de poder llegar a experimentar la madurez en Cristo. Obviamente, de nuestra parte, lo más importante es el creerlo, creerle a Dios, ¿no? La fe es la clave de recibir la gracia de Dios. Dice que nuestros ojos espirituales y nuestros entendimientos sean iluminados para conocer y experimentar la gracia de Dios que se manifestará exteriormente en nuestras vidas en un fruto creciente, ¿no? Como dice Colosenses 1:6, que está ahí arriba. Es decir, dice, la naturaleza, la voluntad e intención de Dios serán evidentes como señales indiscutibles de que hemos entendido su gracia, ¿no? Muchas veces yo lo que diría aquí es que hemos aprendido a recibirla, ¿no? Y muchas veces la hemos recibido sin entenderla, ¿no? El entendimiento de la gracia viene después de recibirla, ¿no? ¿Ok? Esto me parece importante. La gracia no se entiende, dice, cuando somos capaces de articular una descripción verbal adecuada, sino cuando se ha caracterizado la totalidad de nuestras vidas de manera comprobable. Se ha caracterizado la totalidad de nuestras vidas de manera comprobable. O sea, primero hay que experimentarla y luego va a ser más fácil conocerla, diría yo. Bien, dice el otro punto, la gracia, el componente de Dios como espíritu. Esto es muy, muy interesante y si nosotros llegamos a entenderlo, vamos a haber dado un paso muy grande, que todo lo que Dios construye en nosotros no viene de nosotros, todo viene de Dios, ¿no? Y viene por su gracia. Entonces, cada vez que el hombre quiere hacer un poco más allá, simplemente se pasa, ¿no? Se equivoca. Una de las características de la vida en, podemos decir, cristiana, es el reposo, ¿no? El reposo, que no solamente es un reposo de paz interior, sino es un reposo de nuestras iniciativas personales,
¿no? De todo eso para dar lugar a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se ha metido en hacer muchas actividades para Dios y lo que nosotros necesitamos es aprender a estar tranquilos, a oír a Dios, a ver lo que Dios está haciendo y ahí recién entrar en aquellas obras que Dios quiere hacer. Jesucristo, si usted lee en el Evangelio de Juan, es una gran muestra de lo que les estoy diciendo, ¿no? El Evangelio de Juan lo describe de una manera fabulosa, ¿no? Es más, Jesús dice, el Hijo del Hombre nada puede hacer en este mundo. Solo lo que ve al Padre, eso es lo que hace. Bien, vamos adelante. En Éxodo 33 dice, Moisés al saber que había encontrado gracia o favor a los ojos de Dios, pidió que si esto era realmente cierto, Dios le enseñara sus caminos para que él pudiera apropiarse. Bien, entonces dice Éxodo 33:3, está orando Moisés a Dios, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces Dios le pidió, le rogó a Dios conocerle, ¿no? Y que haya esa gracia en sus ojos. Aquí dice, la gracia es una persona, no un concepto. No accederemos a la plenitud de la gracia sin buscar a Dios mismo y sin desear conocer sus caminos. Note la inserción de Moisés al final del versículo. Dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Se le está diciendo como una de las razones por las cuales Dios debería hacerse conocido. Claro, al ser pueblo de Él, tendría que tener algo de Dios, ¿no ve? De la misma manera, hoy cuando somos pueblo de Dios, somos de la iglesia de Dios, todo lo bueno que tenemos es lo que viene de Él, digamos, ¿no? Entonces, estaba diciendo Moisés, que venga de gracia para que ellos tengan algo de ti, en otras palabras. Dice el siguiente párrafo, él destaca el mandato al que es llamado, es decir, Moisés, recuerden que sacó al pueblo de Israel de Egipto, llevar al pueblo de Dios a su destino profético, llevarlo de Egipto, que era un lugar de esclavitud, a la tierra prometida, que era una tierra donde fluye leche y miel, ¿no? O sea, esa era la descripción que se hacía de la tierra. Dice, la tarea de liderazgo es imposible si los líderes no están saturados de la gracia, en buscar conocerlo más. Al haber hallado gracia a los ojos de Dios, Moisés desea continuar para acceder a ella por medio de entender sus caminos, los caminos de Dios para conocerlo. Nosotros haríamos bien al hacer lo mismo, ¿no? Queremos acceder a la gracia de Dios, aún para conocerlo. ¿Ok? Si usted no lo puede conocer a Dios, usted haga como Moisés, dígale, Señor, quiero conocerte por gracia, no porque soy perfecto, no porque soy estudioso, no porque soy inteligente, por tu gracia, ayúdame a conocer. ¿Ok? Dice, al recibir la gracia como favor inmerecido, debemos de seguir adoptando un deseo ardiente de comprender los caminos de Dios que nos proporcionan un conocimiento más íntimo de su persona. Creo que, no sé si dijo Alberto, pero creo que ahí estaba diciendo que Dios es lleno de gracia, ¿no? O sea, él la gracia la tiene, digamos, abundante, ¿no? Es parte de su persona. Dice, el acceso a su persona nos da un mayor otorgamiento de su gracia. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, a lo que Dios responde que él mostrará su bondad. Si has sido el recipiente de la bondad de Dios, has visto su gloria, ¿no? La próxima sesión vamos a ver la gracia y la gloria, ¿no? En sección 2. Bien, la gracia de Dios es un tema amplio, pero se refiere, dice, fundamentalmente a la naturaleza sustancial o la reputación de Dios. Al haber accedido
a la gracia de Dios, dice, Moisés quiso ver su gloria. ¿No? Moisés era un hombre también, ¿no? Y Moisés no podía ver la gloria de Dios porque era imperfecto, ¿no? Entonces Dios con su gracia nos perfeccionó, o sea, lo hizo perfecto. Es lo que hace con nosotros, ¿no? Para que Él pueda conocerle. Dice, la gracia y la verdad son dos ingredientes de la gloria de Dios. Eso está en Juan 1:14, la gracia y la verdad. Y ahorita vamos a ver un poquito de la gloria, pero en el próximo tema vamos a ver más profundamente. Dice, no hay gloria sin gracia. El Señor le indica a Moisés que él pasaría fugazmente ante él y diría su nombre que representa su carácter, ¿no? Cuando ustedes lean la Biblia, el nombre de alguien así, eh, generalmente ese nombre representa su carácter, eh, o su función o algo así, ¿no? Ningún nombre bíblico es sin significado, ¿no? No es como nosotros que Juan no sabemos ni qué quiere decir, ¿no? Pero tiene significado en la Biblia, ¿no? Y todos los nombres que Dios pone o que la Biblia pone tienen que ver con eso. ¿Y qué más iba a decir aquí? Cuando habla del misterio que estaba escondido en la Biblia y que nos fue revelado ahora, Pablo dice en su carta a los Colosenses, él dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, en palabras así, porque hemos tocado la palabra gloria, en palabras así, decir, así generales, Cristo en nosotros nos da una esperanza de una vida más gloriosa que la que tuvimos antes, mejor, ya en todo sentido. La palabra gloria habla de esplendor, habla de peso, habla de valor, una cosa más valiosa es Cristo en nosotros, ¿no? Y ese es el misterio de este nuevo pacto al que hemos entrado, ¿no? Que vimos en la clase. Y dentro de esa gloria está su carácter, ¿no? Su carácter va a ser dado a nosotros. Nosotros vamos a tener el carácter de Cristo. De hecho, él sabe, Él quiere que vayamos todos hasta llegar a la medida de ese carácter, ¿no? Y está trabajando en nuestras vidas para eso. Bien, dice aquí Éxodo 33:19, y le respondió, Dios le está respondiendo a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Cuando Dios proclamó el nombre del Señor a Moisés, imagínense, Dios está diciendo, yo haré pasar mi gloria y proclamaré el nombre de Dios, no el nombre de Jehová, o sea, mi propio nombre. ¿Pero qué quiere decir? Que él proclamaría su nombre, que él mostraría su carácter. Él enfatizó el hecho de que él es clemente, por eso dice que tendré misericordia y que es clemente. Será clemente y misericordioso y compasivo, ¿no? Lleno de gracia. Y en el capítulo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, que ya se cumple lo que estaba pidiendo Moisés a Dios y Dios le está cumpliendo. Y Jehová pasó por delante de él, dice, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿no? Todas estas acciones de Dios desde su verdad, misericordia, perdón de la iniquidad, de la rebelión y el pecado, son obra de gracia. Nosotros no los merecíamos y Él lo hace. Y nosotros necesitamos sí creerlo. ¿Sabe cómo nosotros somos transformados? Y una de las principales razones, una de las principales cosas que nos ayuda a ser transformados es creer que estamos perdonados. No vivir una vida como con condenación,
falta de perdón. Nosotros somos perdonados. ¿Por qué? Porque Él compró el perdón de nuestros pecados, ¿no? Él pagó, podríamos decir, Él pagó la sentencia por nuestros pecados, ¿no? La sentencia que venía a causa de nuestros pecados. Éxodo 30, entonces concluimos que el componente esencial por excelencia de Dios es la gracia. De hecho, el mundo fue hecho porque a Dios se le ocurrió, y eso quiere decir, lo hizo por gracia, ¿no? Nadie le estaba obligando, nadie le pidió nada, Él lo hizo, y eso es una manifestación de gracia. Dios no es Dios si no está lleno de gracia. Dios no es Dios si no está conformado por gracia. Entonces, respondiendo a la pregunta, gracia, ¿qué es o quién es? Nuestra respuesta simplemente es Dios, ¿no? Dios está lleno de gracia. Y ¿sabe qué? Lo más lindo de la gracia de Dios es que Dios quiere darla. Dios está deseoso de entregar su gracia. Pero simplemente de nosotros, nuestra parte para recibirla es el arrepentimiento y la fe. Nada más. Con eso, su gracia llega y nos capacita para vivir una vida agradable. ¿Lo creen? Si lo creen, eso es lo que transformará su crecimiento espiritual. Bien, vamos a proveer, dice, algunas aclaraciones adicionales sobre este asunto. Tengamos en cuenta que Dios es espíritu, como indican las escrituras. Todo de Dios es espíritu. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, ¿no? El Hijo espíritu se hizo hombre, pero antes fue espíritu y después otra vez volvió a ser espíritu, después de su paso por la tierra. Aquí hay algunos versículos que demuestran estos hechos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Esta es una respuesta de Jesús a la mujer samaritana. La mujer samaritana le estaba preguntando, Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿Allá donde los samaritanos decimos, en el monte Gerizim, o allá en Jerusalén donde los judíos dicen? Y Jesús le respondió, no, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Okay? Nuestra verdadera adoración no depende de nuestra posición, si estamos de rodillas, si estamos repitiendo cosas, no, depende de que andemos en verdad, o sea, en sinceridad, en fe, que es la palabra verdad, y en espíritu, pues que sabiendo que Él conoce nuestro espíritu, ¿no? Mateo 10:10 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿no? Cuando Mateo los comisionó para ir por algunas aldeas, él les dice, no se preocupen de qué van a hablar, porque es el Espíritu de vuestro Padre que hablará. En Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿no? El cual clamaba Padre. Lo que recibimos de Dios es su espíritu que se une a lo espíritu humano, que le da vida al espíritu humano y está junto con el espíritu humano. Después vamos a tener que hablar un poco acerca de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Pero eso es lo que dice aquí. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ok? El Espíritu Santo, mis hermanas, por lo menos esa es mi convicción bien clara. Algunas personas tienen tanto problema en que si es el Espíritu, o es el Padre, o es el Hijo. Son la misma persona, pero simplemente se manifiestan de manera diferente, ¿no? La Biblia dice en Juan que fue Cristo el que creó los cielos y Cristo el que creó todas las cosas. En Génesis 1 dice que fue Elohim, ¿no? Dios. En realidad, para mí Cristo es la mano de Dios, podríamos decir, y
y el Espíritu Santo es el que ahora puede estar en nosotros, porque tiene forma espiritual, nada más, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de estar en todos. ¿Ok? No sé si les sirve esto. Bien, ahora, espíritu, dice, por definición no se puede ver. El término hebreo, ruach. Bien, Sí. entonces espíritu es algo espiritual, no se puede ver. El término ruach, dice hebreo, traducido como espíritu, simplemente alude al viento en movimiento, ¿no? No se puede ver. Al igual que no se puede ver al espíritu. El hecho de que no se puede ver no descuenta su existencia, ni el hecho de que tiene sustancia o ser, ¿no? Por ejemplo, el mismo viento, ¿no? El mismo viento puede ser que no lo veamos y a veces el viento ha hecho tornados y ya, o sea, no es que no existe ni que no tiene poder por no ser visto, ¿no? Ya que cualquier cosa dice que sea espíritu es invisible, no lo hace inconsistente. Todo lo que sea material ha surgido de la inmaterialidad. Las cosas visibles han surgido de la invisibilidad. Lo que se ve fue hecho de lo que no se puede ver humanamente. Incluso el tiempo fue activado desde un reino de intemporalidad, ¿no? Desde la eternidad. Dice, la inmaterialidad e invisibilidad de las cosas espirituales no niegan su existencia sustancial. ¿Está bien? ¿Claro eso? ¿Sí no ve? Dice, quiero demostrar ahora, el autor de la lección, quiero demostrar ahora que la gracia es la sustancia en toda la deidad, Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, como un espíritu. La gracia es el elemento constituyente de Dios como espíritu. Dios como espíritu tiene una composición anatómica de su persona como deidad llamada gracia, ¿no? Entonces la gracia y Dios son o sea, está lleno de gracia Dios. Dice, la gracia se describe como espíritu en todos estos versículos. Por ejemplo, Zacarías, no vamos a leer todos. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Pueden leerlos después. Ya me dice que tenemos poquito tiempo. Eh, ok, me parece importante, interesante que la gracia sea algo espiritual, ¿verdad? Yo creo que la gracia, todos sabemos que no se ve, a ver, vemos la gracia, y como no vemos nada espiritual. Dice aquí en el negro, en la tinta negra, dice, todos los intercambios entre Dios y el hombre tienen lugar entre su espíritu y el espíritu en el hombre, dado a él por Dios. Por tanto, Pablo es prudente en sus imparticiones apostólicas, dice, de gracia a los lectores de sus cartas, en las que él dirige conscientemente la gracia al espíritu del hombre. El espíritu del hombre es el receptor ideal de la gracia, ya que la gracia misma forma parte del espíritu. Entonces, la gracia de Dios pasa al espíritu del hombre, ¿no? Y del espíritu del hombre viene a todo el resto del hombre. Por ejemplo, Filemón 1:25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, ¿no? Entonces, la gracia viene y es con Juan 6:63 dice más adelante, vamos a ver que la gracia se comunica y se transmite en y a través de las palabras de Dios, que son espíritu y son vida, ¿no? En Juan 6:63 está hablando Pedro y le dice, ¿a quién iremos? Le dice a Jesús. Solo tú tienes palabras de vida. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, el Verbo hecho carne, exhibió la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad, ¿no? Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está Jesucristo, estaba lleno de gracia. Dos componentes naturales, podemos decir, de él.
Si tenemos un recipiente como un vaso lleno de agua hasta el tope y lo hacemos caer, ¿qué es lo que sale? Agua, naturalmente. Ahora, si fuera posible vaciar a Dios de la sustancia que lo compone y lo llena, ¿qué cree que fluiría de él? Dice, ¿no? Gracia, por supuesto. Esto es exactamente lo que la Biblia enseña. Aquí está el texto. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No, o sea, él quiere darse, vaciarse, ¿qué se puede decir sobre nosotros? Es muy lindo cuando lo entendemos. Es muy precioso cuando dejamos de vivir condenándonos y creemos esta verdad. Dice, la plenitud que Dios tiene se llama gracia y nos volvemos receptores de esta plenitud e impartidores y legados de gracia sobre gracia o gracia por gracia. La gracia es el constituyente anatómico composicional de Dios, que es espíritu. Esta gracia se comunica a través de su palabra. Esta palabra se hizo carne y visible, representando la gloria de Dios llena de gracia, ¿no? En Cristo y verdad. Dice, ¿no? La gracia de esta propiedad divina es esa propiedad divina dentro de Dios que presiona para ser vista en vasijas para exhibir la gloria de Dios. Si en algún momento nosotros vamos a poder, digamos, representar a Dios o mostrar a Dios, es porque esa gracia nos ha llenado y está rebalsando de nosotros. Vamos a ver la comprensión de la gracia en hebreo y en griego. Si hay alguna cosa que quieren preguntar o que no está bien, me interrumpen nomás, por favor. ¿Ya? Comprensión de la gracia en hebreo y en griego. Examinaremos brevemente la palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en el griego, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, el idioma principal, no el único, es hebreo. El Nuevo Testamento es griego. Todo el Nuevo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento la gracia, se dice, es la palabra chen, y quiere decir favor, aceptación. Alguna posición especial o privilegio con Dios o con la gente, ¿no? En Esther 5:2 habla de Esther, que cuando se presentó donde el rey, ella halló gracia y el rey le tocó con su cetro para que pueda entrar a su presencia. En el Nuevo Testamento la palabra es caris. Dice, caris quiere decir lo que causa alegría, placer, gratificación, favor, aceptación, por una bondad concedida o deseada, un beneficio, gracias, gratitud. Todas estas palabras en algún momento en el Nuevo Testamento son traducciones de la palabra gracia. Dice, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La absoluta expresión de la bondad amorosa de Dios para con los hombres que encuentran su único motivo en la generosidad y benevolencia de Dios. Así es la gracia, ¿no? Es una expresión amorosa y o sea, la gracia y la ley muchas veces se contrastan en que por la ley, digamos, yo tengo que merecer algo. Pero cuando es gracia, no es algo que yo tengo que merecer. Por ejemplo, el libro de Romanos dice que si yo trabajo, cuando me pagan, es un sueldo, eso no es gracia. Pero si yo no trabajaría, pero me pagan, eso sí es gracia. Eso es lo que dice. Hola, buenos días ahora. Estoy volviendo a grabar porque anoche no grabé la última parte, ¿no? Y bueno, voy a leer, eh, sí corto, la última parte, que es lo que falta para terminar de grabar este punto, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo vamos a compartir. Eh, Esto lo hago porque me parece muy importante, ¿no? Ver esto de aquí.
Dice, las palabras en hebreo y en griego ponen atención principalmente, ¿no?, a los efectos que la gracia produce en las personas, o sea, los efectos, ¿no? Cuando nos convertimos en receptores de la gracia, esta tiene una influencia sobre nuestros corazones y se refleja abiertamente en nuestro comportamiento y funcionamiento del mundo. Claramente les digo que necesitamos aprender a recibir la gracia, ¿no? Y es un recibir simplemente por creer. No necesitamos hacer ningún pago. Dice luego, comenzamos a gozar de un favor y de una posición especial con Dios y con los hombres, ¿no? En la gracia que se va, se va haciendo más grande en cada uno de nosotros. Esto provoca gozo y alegría en nosotros y hace que respondamos recíprocamente con expresiones de gratitud a nuestro Dios, que es extremadamente benevolente y generoso en su disposición de gracia y su voluntad de conceder. Al conceder su gracia, Él se está concediendo a sí mismo. Como vemos, el propósito, el objetivo de Dios en este tiempo es impartirse en nosotros, ¿no? Y Él sabe que esa es la clave de nuestra transformación, porque nosotros mismos como seres humanos no tenemos nada. Ahora vamos a ver esta definición en negrilla que dice, la gracia es la propiedad divina invisible, inmaterial, o esa verdadera sustancia de la deidad que nos empodera para funcionar como representantes de Dios y nos da los recursos que nos permiten funcionar de una manera particular para realizar el trabajo de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, primero, esa gracia nos va a transformar lo suficiente como para poder llegar a ser representantes de Dios y también nos va a dar la capacidad para poder realizar la tarea para la cual Dios nos diseñó. Que esta gracia lo es prácticamente todo en la vida cristiana. Dice, la gracia de Dios es la sustancia y la propiedad por la cual Dios como espíritu está constituido. Este legado o depósito divino se imparte a una persona, lo que le permite llegar a ser todo lo que Dios le ha destinado a ser y le da poder para ejecutar con éxito su voluntad sobre la tierra. O sea, a la persona receptora se le concede empoderamiento, ¿no? Poder, unción, gracia, favor y aceptación y privilegio, causando alegría y contentamiento a medida que se desarrolla en la plenitud de su identidad predeterminada como hijo de Dios, ¿no? Es muy precioso cuando el poder de Dios empieza a manifestarse en uno. Realmente es una de las cosas que trae más gozo, más contentamiento y alegría. Bien, dice, la gracia facilita el desarrollo progresivo de uno en la plenitud de su asignación en Dios, ¿no? En aquello para lo cual Dios nos tiene aquí en esta tierra, tiene un trabajo que hacer para nosotros. Lea Mateo 25, hay unos talentos que Dios da que deben ser multiplicados, que deben ser trabajados, ¿no? Y esa es la asignación de Dios, dice, y sobre todo hace que las personas cumplan eficazmente y con éxito el propósito de Dios. Es gracia. La capacidad humana es demasiado limitada para hacer todo esto. Dice, servimos a un Dios lleno de gracia que se desprende de su naturaleza y composición, como es su costumbre en ser amable en impartir esta naturaleza expresada en favor, amabilidad y privilegio, oposición especial a pecadores arrepentidos y a aquellos que ya lo conocen, ¿no? Como decimos, Él se imparte, Él es infinito, no se disminuye por impartirse, entonces se imparte en nosotros, pecadores arrepentidos, ¿no? Con ninguna posibilidad de hacer
aquella obra tan grande que nos ha llamado a hacer, y a todos los que lo conocen. ¿Eh? Dios es benevolente y generoso y es su intención impartirnos su gracia. Él está dispuesto a otorgarnos su gracia. Es su meta que nosotros, sus hijos, seamos llenos de su gracia en medidas cada vez mayores, ¿no? Hasta reflejarle completamente a Él. Bueno, no puedo más que seguir resaltando, ¿no? La grandeza de la gracia de Dios. La gracia de Dios es demasiado importante para nosotros. En la carta de Pablo a los Gálatas, les comentaba que Pablo les dice, ustedes Gálatas, habiendo recibido la gracia de Dios, estaban teniendo una vida muy grande, muy maravillosa. El Espíritu Santo estaba haciendo maravillas entre ustedes. Sus caracteres estaban manifestando el fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz. Pero llegaron los maestros judaizantes, los maestros legalistas, y entraron con una enseñanza, ¿no? Una enseñanza, digamos, judaica, como para hacerles volver a al mismo viejo pacto, antiguo pacto, y ellos les habían estado creyendo y empezaron a ver cosas muy feas entre ellos, empezaron a pelear, eh, la vida de ellos empezó a ser muy mala, ¿no? Lo digo esto porque uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy en día es que no entiende la gracia de Dios, por lo tanto no la recibe, y le está pasando lo mismo que le pasó a los Gálatas, ¿no? Si usted quiere leer la carta de Pablo a los Gálatas, ahí está. Ellos estaban bien y por una mala enseñanza llegaron a estar muy mal, ¿no? Pablo quiere corregir esta situación por medio de esa carta. Bueno, ok, espero que, como les dije anoche, los vuelvo a repetir, que sus corazones se abran para poder recibir esta maravillosa gracia. Ok, hasta luego, Dios los bendiga.